Esta mañana no vamos a predicar sobre un salmo, pero quise leerlo porque realmente refleja quién es nuestro Dios y me va a ayudar a meternos en el tema que quisiera tratar en esta mañana, reflexionar en torno al libro de Esther. Esther relata un hecho histórico, voy a poner aquí, así, digno de ser considerada una buena película de acción. Tiene acción, tiene drama, tiene intriga y tiene hasta una sorpresa final. Los personajes principales son un rey muy poderoso, una campesina que es convertida en reina, un hombre que cuida de su sobrina huérfana y busca hacer la voluntad de Dios, y un villano. En nuestra historia también hay un villano que quiere exterminar a todo el pueblo. El libro de Esther está lleno de cosas sorprendentes cuando uno la lee. Por ejemplo, no sale explícitamente el nombre de Dios. Sí que posteriormente han añadido algunos versículos y algunas cosas que sí que aparece, pero en los textos originales no aparece explícitamente el nombre de Dios. Pero sin ninguna duda, se ve su providencia en cada suceso del libro de la narración bíblica. Aparece gente común convertidos en héroes, mostrando que Dios utiliza a cualquier persona y cualquier hecho para llevar a cabo su plan, a pesar de las circunstancias aparentemente que no son favorables, pero lleva su plan. Y es que él ya conocía todas las malas acciones que ocurrirían en ese tiempo, antes de la fundación del mundo. Todo ya estaba pensado, planificado. Pero él obra en ellas, a través de ellas y a pesar de ellas, por muy malas que sean, para lograr que su plan se lleve a cabo. La historia de Esther se enmarca en un pueblo que ha estado oprimido durante muchos años debido a su desobediencia, a Dios, por supuesto, y a su pecado. Los judíos habían sido llevados cautivos primero por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y este mismo rey fue el responsable de destruir los muros, de saquear el templo, y 50 años después, Ciro, el rey de Persia, capturó a Babilonia. Justo antes de que Ciro apareciera con su ejército, Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, estaba haciendo una fiesta en palacio cuando de repente apareció una mano empezó a escribir unas letras que nadie podía entender. En ese mismo momento, como nos cuenta la historia bíblica, trajeron al profeta Daniel para que la interpretara. Y el mensaje estaba súper claro. Vas a morir. Tras la muerte de Belsasar, los persas aprovechan esa debilidad y derrotan a los babilonios. Entonces, Ciro el Grande se convirtió en el líder del imperio más grande del mundo. O sea, están los babilonios, nos suenan los nombres por lo menos, ¿verdad? Ciro el Grande. O sea, estos nombres que están en la Biblia coinciden con la historia fuera de la Biblia, ¿vale? Que son nombres que realmente, personajes históricos que existieron. Ciro el Grande se convirtió en el imperio en aquel momento más grande del mundo. Dios estaba orquestando todo esto y movió el corazón de Ciro para que le permitiera al pueblo judío regresar a su casa. Aunque la mayoría de ellos, muchos de ellos, no lo hizo. Se habían acostumbrado a su nuevo hogar. Llegaron a estar tan profundamente arraigados en la cultura pagana que no tenían ningún deseo de volver a Jerusalén. Es como si Persia fuera esa nueva Jerusalén para ellos. Pero cuando incluso el pueblo de Dios peca, desobedece y se olvida de las promesas de Dios y de sus cuidados, Dios es fiel y no se olvida de ellos. El libro de Esther comienza presentando al nieto de Ciro, a Asuero, o también conocido como el rey Jerjes, un rey poderoso y de gran influencia. Podéis abrir, si queréis, el libro de Esther, en el capítulo 1, versículo 1, dice que aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. O
sea, desde África hasta la India ocupaba el imperio. Y lo sabemos también, Heródoto, un historiador griego que vivió justo después de la derrota del imperio persa, escribió que Jerjes fue el más alto y apuesto de los reyes persas y que era ambicioso, despiadado y celoso. Su reino incluía lo que hoy conocemos como Turquía, Irak, Irán, Pakistán, Jordania, Líbano, Israel, Egipto, Sudán, Libia y Arabia. Heródoto también registró que las riquezas de Jerjes eran legendarias, o sea, eran impresionantes. De hecho, narra que el tributo que recibía de las naciones subyugadas era de más de 700 toneladas de oro y plata al año. Si seguimos un poquito más leyendo el capítulo 1 de Esther, queda más que justificada esas fiestas de 6 meses, con todos sus príncipes, sus gobernantes, porque es que tenía mucho poder también económico. Y en esas fiestas pues enseñaba todo su poderío, todo lo que él representaba. Del libro de Esther se pueden hablar muchas cosas, pero hay 3 verdades, 3 cositas que me gustaría señalar en esta mañana en cuanto a la providencia y la soberanía de Dios de las que quisiera hablar. Primero, que Dios está obrando incluso cuando las circunstancias son incontrolables, cuando perdemos el control. Dios está obrando. Dios está obrando incluso cuando la vida es impredecible. No sabemos qué va a pasar. Dios está obrando incluso cuando el pecado parece imparable. Vamos a ir al primero. Dios está obrando incluso cuando las circunstancias son incontrolables. En la primera escena que nos muestra el libro de Esther, como hemos dicho, aparece Asuero haciendo un super banquete. Versículo 3 del capítulo 1. En el tercer año de su reinado, Asuero hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar a él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Este banquete estaba diseñado para demostrarle a sus súbditos quién era él y todo lo que podía. De todo lo que había hablado de ser, pues ahí lo estoy. Señores, este es mi poder, soy el rey de toda la tierra. Y también era algo estratega, porque era para convencerles de que con tanto poder que tengo, pues podemos invadir y derrotar con éxito al imperio griego. Sabemos que la cosa, por lo que no fue muy bien con eso, pero él quería convencerles de que somos los mejores, podemos hacer frente a los griegos. En el versículo 5 dice sí, y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete más, pero esta vez de 7 días, en el patio del huerto del Palacio Real, y a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Todos estaban invitados. Pero el último día de la fiesta, el rey decide hacer pues una muestra más de su poder, pero quería exhibir a su reina simplemente llevando una corona. Por supuesto, la reina dijo que no, se negó a hacerlo tal como nos muestra el versículo 12. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. ¿Qué pasó? Que el rey se llenó de ira, estaba enfadadísimo y se dejó llevar por el consejo de los gobernadores y príncipes que estaban allí. Y provocaron que Vasti dejara de ser reina. Y si esto fue llamativo, pues imaginaros más el modo en que buscaron. Ya lo sabemos, conocemos la historia, pero no está de más que la repasemos. ¿Cómo buscaron a la reina? Tras los fracasos bélicos, al intentar invadir Grecia y no conseguirlo, podemos leer la propuesta de buscar en todo el imperio, mujeres vírgenes y la que más le gustase sería la reina. O sea, ¿cuántas mujeres se presentarían al casting de ser reina? Muchísimas. Mientras que leía información y demás, que al igual pues habían 25.000 mujeres
aproximadamente, que se podían haber presentado tranquilamente en el casting para poder ser reina. Y aquí es donde aparecen los dos protagonistas de la historia. Bueno, dos, porque hay más, pero dos, ¿no? Mardoqueo y Esther, que como bien sabemos sería escogida como reina. Pero ¿quién se hubiese planteado que Esther, una judía extranjera, huérfana, fuera de las casas principales del imperio? O sea, la reina se escogía de las 7 casas principales del imperio persa. Pues en esta ocasión, no. ¿Quién iba a pensar que eso podría ser así? ¿Quién sino Dios, que controla este hecho? Eso se escapa del control de su tío, Mardoqueo, de la sobrina, de Esther y de todas las mujeres que se presentaron. Pero es que si lo pensamos por un momento, gran parte de nuestra vida está fuera de nuestro control, no lo controlamos. Pero, Dios sí, Dios es soberano. No importa cuán difícil o inoportuno sea el escenario de nuestra vida, ningún hecho pasa desapercibido por Dios. El Señor está detrás dirigiéndolo todo. Esto es muy fuerte, ¿eh? Está dirigiendo todo lo que nos sucede en nuestra vida, o al menos está permitiendo que suceda, porque hay un motivo, y hay un porqué y un para qué. Y Dios lo está haciendo porque quiere cumplir sus propósitos en nuestra vida. Y la vida de Esther es un ejemplo clarísimo, más que evidente. O sea, ¿cómo ella podría haber llegado a ser reina? Imposible. Una niña huérfana que se convertiría en reina y que influiría en el rey para rescatar al pueblo de Dios. Imposible. El segundo punto es que Dios está obrando incluso cuando la vida es impredecible. Hemos hablado un poco de la reina Esther, quien se ganó el favor de todo el palacio. O sea, fue escogida por su belleza, por su intelecto, por su manera de hablar, porque Dios lo quiso. Pero me gustaría hablar de Mardoqueo. Aparentemente un extranjero que es promovido para trabajar para el rey dentro del ala administrativa del palacio, luego es condenado a muerte por el edicto de Amán, el enemigo de los judíos, así lo define el libro de Esther, porque no quiere arrodillarse delante de él. Se lamenta fuera del palacio porque Amán quiere exterminar a los judíos. Y luego todo vuelve a darse la vuelta. Luego es recompensado porque salvó al rey y lo viste con la túnica del rey. O sea, ¿pueden pasarle cosas más extrañas? ¿Pueden pasarle cosas más extrañas a Mardoqueo? No sé si conocéis a un autor que se llama Timothy Keller. ¿Sí? Él describe a este autor como, a Jesús, perdón, él describe a Jesús como el mejor Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo, en cierto momento, Mardoqueo apunta a Jesús. Mardoqueo influyó para salvar a su pueblo de forma temporal, Jesús lo hizo de forma definitiva. Pero es como el buen Mardoqueo, Jesús es el buen Mardoqueo. Dios está trabajando incluso cuando la vida parece impredecible. Las disputas de Amán y Mardoqueo no fueron ahí recientes de ese momento, sino que vinieron de mucho más atrás. Amán era descendiente de Agag y Mardoqueo era del linaje real de Saúl. O sea, que esta historia viene de mucho atrás, cuando unos y otros intentaron invadir y el pueblo de Dios ganó la batalla, pero no lo hizo bien del todo. ¿Os acordáis un poquito de la historia, no? Y no solo que llegó a odiar a los judíos por lo que había pasado en su familia, en su historia, porque los habían humillado, no solo porque el judío, Mardoqueo representaba al pueblo judío, sino además quería matarle a él directamente porque no se había arrodillado. Y él era el segundo más importante después del rey. O sea, que él con soberbia, con su actitud nefasta de querer deshacerse de los judíos, pues quiso acabar con Mardoqueo y con todo lo que eso representaba. Todo parece impredecible, pero de una manera divina será totalmente la vuelta. Quien no haya leído el libro de Esther, no pasa nada porque lo comento y os invito a leerlo porque está muy bonito, Dios está obrando incluso cuando el pecado parece imparable. Mardoqueo se podía haber arrodillado ante Amán
y se evita un problema. Se podía haber callado, no, yo no soy judío, me agacho, pero no. Y no haber dicho que era judío, al igual que también, porque a su sobrina, a Esther, le dijo, mira, por ahora no digas nada. Luego todo eso cambia, ¿no? Pero por ahora no digas nada de tu familia. Pero actuó, en ese momento, Mardoqueo actuó sabiendo quién era y recordando que Dios es fiel a sus promesas. Esther podría también haberse callado. Ella vive en un palacio. Ay, a mí el edicto de Amán de acabar con todo el pueblo judío, eso a mí no me puede afectar, si soy la reina. Si soy la reina, yo me quedo aquí en mi palacio, tranquilita, y pues ya se apañarán los demás. Pero no lo hizo tampoco. Decidió actuar por un bien mayor, aunque corriera peligro a su vida. Bien sabía que el edicto de Amán no podía ser revocado de ninguna de las maneras. La palabra de Dios, la palabra de la mesa, pesa. No se puede cambiar, no se puede cambiar. Y además, la horca, ese pedazo de horca que tenían preparado para Mardoqueo de 7 pisos de altura, eso Mardoqueo o era una intervención divina o Mardoqueo no se podía escapar. Pero Dios estaba obrando. Dios estaba obrando. Aunque seas el rey o el segundo del reino, aunque seas una campesina, seas quien sea, nadie puede escapar al plan que tiene Dios para su vida. Estáis aquí, estamos aquí porque somos parte de la Iglesia. No es ni una casualidad, no es un accidente. No estás aquí porque ¿a dónde voy a ir? Sino, estás aquí porque Dios tiene un plan para la humanidad y quiere utilizarnos. Pero tanto Mardoqueo como Esther se prepararon buscando a Dios. Y también lo hizo todo el pueblo de Dios en todo el imperio, porque el edicto llegó a cada rincón. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Dice así: fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de todos sus bienes. Se informa. El correo en aquel momento, era efectivo, Según he leído, cada 20 kilómetros había una parada de correo a caballo, que llegó a todo el mundo, Y cuando recibieron la noticia al pueblo de Dios, imaginaron su reacción. Madre mía, la han liado otra vez. Se volvieron a Dios, empezaron a orar, empezaron a ayunar por 3 días, por orden de la reina. ¿Y cómo nos preparamos nosotros para llevar a cabo el plan de Dios? Porque no lo podemos hacer de cualquier manera, no podemos hacerlo de cualquier actitud. Hay que buscar a Dios, hay que pedir perdón, hay que pasar tiempo con Dios, hay que reconciliarse, hay que arreglar las cosas. ¿Qué te dice Dios con respecto a eso que nos preocupa, que nos duele? ¿Hay pecado en nuestra vida? ¿Estamos preparándonos para llevar a cabo el plan de Dios? ¿Qué es lo que nos está mostrando el Señor? ¿Qué hay que estorba, que no podamos llevar a cabo el propósito de Dios para mí, para ti, para su pueblo? Hemos hablado de Esther, de Mardoqueo, pues ahora quiero hablaros también un poquito de Amán. Un personaje egocéntrico, idólatra, narcisista, malvado, retorcido. Es nuestro villano, es el villano de la historia. Es muy malo, es muy retorcido todo lo que planea, como si él fuera más que el rey casi. Cuando Amán caminaba por el palacio, todo el mundo se inclinaba hacia él, pero Mardoqueo no quiso hacerlo. Mardoqueo, con ese acto, insulta al rey delante de todos, y esto, madre mía, Amán le explotó la cabeza en ese momento y empieza a maquinar su plan. En el capítulo 4, versículo 10, nos dice que se contuvo. Estaba muy enfadado, pero se contuvo, porque tenía la noticia de que iba a ir a cenar con el rey y la reina que le habían invitado a él, el más importante. Y se fue a su casa
y mandó a llamar a sus amigos y a su mujer y empezó a hablarse de la gloria de las riquezas que tenía, de la multitud de hijos, de todo lo que el rey le había engrandecido y le había honrado delante de los príncipes y los siervos del rey. Estaba centrado en uno mismo, en sí mismo. No era capaz de ver más allá de que Dios estaba obrando a través de él para llevar su plan, de que estaba pasando cosas por Mardoqueo y por Esther y él no era consciente porque estaba centrado en sí mismo. Y a pesar de tenerlo casi todo, porque era el segundo del rey, tenía hijos, posesiones, riqueza, honra, no era feliz. Lo tenía casi todo, pero le faltaba una cosa. Versículo 13. Todo esto nada me satisface, mientras ve al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Así somos, ¿no? O sea, tenemos 99 cosas, pues queremos la que hace 100, lo queremos todo. Iba a hacer una cosa, pero me lo he olvidado, pero imaginaros, mira, voy a coger 2 cachitos de papel. Vamos a ver. ¿Vale? Es muy pequeñito. Si yo hago así, yo lo puedo ver todo. Este papel no me impide ver nada. Pero si yo me lo acerco así, delante de mí, o sea, veo, mira, a él y a Pedro los veo, si me voy moviendo puedo ver algo más, pero pierdo de vista lo importante, ¿sí o no? Si lo pongo de lejos, pero si estoy muy centrada en esto, chiquitito, pues madre mía, no sirve. Pensad por esto por un momento. ¿Hay algo pequeño o grande que bloquea tu visión? ¿Hay algo que deseas bueno o malo que has acercado tanto a tus ojitos o a tu corazón que no puedes ver nada más de lo que está sucediendo? Una envidia, un chisme, un pensamiento, un querer más, algo que hayáis puesto delante de vosotros o cerca de vuestro corazón y no hay espacio para ver más allá. Si os dijera qué personaje queréis ser, pues al igual dice, pues yo quiero ser Esther, pues yo quiero ser no sé quién, ¿no? Pero puede ser que estemos más cerca de Amán de lo que nos gustaría. Nuestra persona favorita muchas veces somos nosotros mismos. Nuestro tema de conversación favorito es quiénes somos, cómo nos sentimos, lo bien o mal que estamos, qué queremos. Pero es que nuestra lucha mayor para nuestro crecimiento espiritual muchas veces somos nosotros mismos. Que el Señor nos ayude a quitarnos esas cosas grandes o chicas, pequeñas o importantes o no importantes, pero que nos hacen descentrarnos del plan de Dios para cada uno de nosotros. No podemos borrar las promesas de Dios. El plan de Dios se va a llevar a cabo. Yo puedo participar o no, pero lo que Dios quiere se va a llevar a cabo. Y Mardoqueo, al enterarse del plan del exterminio de los judíos, reta a la reina Esther. Mira, Dios lo va a hacer. ¿Hables con el rey o no? El capítulo 4, 13, 14. No pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar. Pero tú y tu casa, y la casa de tu padre, perecerán. ¿Quién sabe si para una ocasión como esta tú has llegado a ser reina? O sea, a ver, Esther, ¿tienes miedo? Vale, bueno. Pero escucha, es que estás aquí por algo, por un motivo. No estás aquí por casualidad. Mardoqueo le está diciendo que él va a poner su confianza en las manos de Dios. No sabe cómo lo va a ocurrir, porque, o sea, aparentemente todo se pinta muy mal. Todo está pintado muy negativo. Pero él ha decidido mantenerse firme a la fe en la providencia y la protección de Dios. Dios, de alguna manera, lo va a hacer. Y ahí pues vamos a confiar. Y es que no podemos evadir nuestra responsabilidad delante de Dios, igual que Esther no podía hacerlo. O sea, ¿vas a morir o no? Bueno, eso tú no lo sabes, pero tú tienes que hacer tu parte.
Al igual que Esther, ¿eh? Hay que hacerlo igual que Esther. Dios nos ha puesto donde estamos para llevar a cabo su misión. Y esto puede comportar riesgos, retos, dificultades, que nos expongamos, que muestres que somos vulnerables, que mostremos quiénes somos realmente en Cristo, aunque los demás no lo vean, pero Dios sí. Y mientras leía sobre el libro de Esther, encontré una ilustración que me encantó. Dios mueve las fichas en el tablero de la vida. Y tanto mueve un peón, como una reina, como un caballo o como un rey, para darle jaque mate al pecado. Para poder cumplir sus promesas y para poder cumplir su propósito en nuestras vidas. Las piezas del tablero son movidas en la historia de Esther, que es fascinante cómo lo hace, ¿verdad? Con una exactitud, o sea, o es Dios o no se puede, o es Dios o no se puede. Y van sucediendo las cosas y muchas veces no las entendemos, pero Dios está obrando ahí, en medio del caos más profundo. Mirad el libro de Esther. Eso es un ejemplo más que evidente. Fijaros en los pasos, ¿eh? Una mujer judía escogida entre miles de mujeres. Un rey que justo en una noche tiene insomnio. Un sirviente, quiero leer, un sirviente que abre justo la página indicada del libro de las memorias del reino. Una reina que se desmorona en hacer su petición en el segundo banquete para salvar a su pueblo. Un hombre que salva la vida del rey, pero que no es recompensado hasta el día que, sin saberlo, iba a ser ejecutado. No da tiempo a leer todo el libro de Esther, no, pero es fascinante cuando Amán, el rey le pregunta a Amán, ¿cómo te gustaría que una persona fuera honrada? Y él piensa en algo, ¡wow!, montado a caballo, una ropa, la corona. Y dice, muy bien, pues ves, y hazlo a tu enemigo. Pensad cómo se quedaría Amán. Pues hazlo a tu enemigo. Un hombre en la cima del mundo, que ahora conduce a caballo como si fuera un sirviente a través de una plaza pública en la que se sienta a su amigo en el caballo. Toda la honra que pensaba para él se la pone a su enemigo. Un día de matanza, o sea, los judíos iban a ser exterminados y ese día se convierte en fiesta nacional, la fiesta del Purim. Una fiesta en que los judíos recuerdan que han sido liberados. El día que iban a ser exterminados lo cambian por el día que son salvados, donde la providencia de Dios está por encima de todo. Solo Dios puede arreglar todos los detalles. Nada fue por casualidad en el libro de Esther, sino que cada hecho de la historia pertenecía al plan de Dios. Y no lo hemos explicado todo, ya os he dicho, leer el libro de Esther, porque es que es impresionante cómo Dios cuida cada detalle de la vida de Esther. Igual que lo hace en la nuestra, ¿eh? Aunque parece que no, pero también lo hace en la nuestra. Cada cosa que pasa. Dios nos invita a participar en su plan, en el plan de Dios. ¿Somos conscientes de esta realidad? O sea, tu vida, las cosas que suceden a tu alrededor, forman parte de un plan mayor, el plan de Dios. Dios nos quiere usar y busca que estemos dispuestos, no centrándonos en algo pequeñito que me quita la visión del reino de Dios, sino centrado en Él, en su palabra y en su propósito. ¿Te estás preparando? ¿Me estoy preparando para que Dios me use de la mejor manera? ¿Voy a ser responsable con lo que Dios ha puesto en mi mano? ¿Que no sabes lo que ha puesto Dios en vuestras manos? Pues dejadme que al menos una, que es la iglesia Tarsis. Dios ha puesto a cada uno al cuidado de la iglesia. Esta iglesia, porque por eso tú estás aquí hoy. Por eso tú estás aquí hoy. Ha puesto en tus manos el hermano que tienes delante, enfrente, 3 bancas más delante, 2 bancas más para allá. La ha puesto en tus manos. También ese, aparte de otros que seguramente tendrás, aparte de ese, Dios tiene ese propósito para ti. Tu vecino, tu compañero de trabajo, tu ciudad, el mundo, quién sabe.
Alguien escribió que Esther pasó de ser una reina de belleza, de ganar un concurso, a convertirse en una hija de Dios. De ser un símbolo sexual, la más guapa, atractiva de todo el imperio persa, a ser una intercesora apasionada. De vivir la ajetreada vida en el harén de un rey, a involucrarse en esta aventura de alto riesgo de hablar e identificarse como pueblo de Dios. Ella necesitaba empezar a vivir así, y Dios también merecía esa confianza en Él. Así que aunque las cosas de nuestro alrededor hagan mucho ruido, tanto ruido que nos ceguen la visión, escucha, obedece y confía en la voz de Dios, porque Dios está obrando incluso cuando las circunstancias son incontrolables. Dios está obrando incluso cuando la vida es impredecible. Dios está obrando incluso cuando el pecado parece imparable. Dios está obrando. Amén. Amén.